Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. ¿Cómo estás, Jorge González Durán? Estoy mal. No me digas, esa sí es sorpresa. ¿Por qué? Pues porque no había estado en el programa, ya llevamos como una semana. Cuando no estoy aquí en el programa me siento mal. Pues entonces será porque no hemos grabado. Porque Por eso, porque siempre no hemos estás grabado. ahí. Siempre estoy, pero... Salvo cuando te vas de esas largas vacaciones en me donde gustaría que grabáramos. se va... ¿A qué crees tú que se vaya a Cuba, Jorge González? ¿A qué irá? Ayudarle a Marco Ramírez Canula a encontrar los orígenes de la guaranducha. Sin duda, ¿qué otra cosa puede ir? Nicolás, ¿y estás echando de cabeza a Mario? ¿A quién? A No es a Ramírez Mario, Canula. a Marcos. A Marcos, hermano. perdón. A su hermano, sí, al del ¿Sí es himno. un paladín cultural, qué? Pues no buscó los orígenes de la guaranducha. ¿Qué? No lo sé. ¿Sí los buscó? Pues creo que sigue buscándolos. Los busca. Los busca. No los ha encontrado. Pero no los busca. Los busca, pero no los Cuando busca. tú vas a Cuba, ¿qué vas, Hugo Trejo? Yo voy a conocer el régimen socialista cubano para que no me anden contando cosas, ¿no? Con eso del capitalismo. Más arriba. Sí, con eso del capitalismo, el socialismo, pues vamos a ver cómo vive la gente por allá Muy bueno. en un régimen político distinto al que nosotros vivimos. Tocayo de Jorge, Claro. No voy a Cuba. ¿no? No, tengo amigos periodistas y correspondes con ellos. ¿Y No voy. qué te platican? Pues me platica que el cambio que estaban esperando no es lo que estaban esperando, que la gente sigue en unas posturas muy difíciles en esos momentos. Carlos Cardín, ¿tú a qué vas a Cuba? Tengo 16 años que no voy a Cuba. ¿Y a qué ibas? Pues iba yo a visitar a mis amigos que habían sido embajadores, que fueron embajadores. que Ah, estuvieron bueno, ahí. a Pedro Joaquín, seguro. Sí, también a Heriberto Galindo, que fue el último embajador priista que anduvo, penúltimo, porque ahora hay uno nuevo. Bueno, por ahí. uno Beatriz nombrado Paredes también recientemente. fue. Recientemente. Beatriz también fue. Beatriz Paredes. fue antes que Heriberto. Con Beatriz no estuve, pero sí venía muy seguido ella aquí a Cancún. Pero también yo llevé un día a mi hijo Carlos a Cuba y recorrimos todos las universidades, los lugares interesantes, importantes. Oye, Nicolás, eso quiere decir que Sí, estos, Cuba no solo empezando vamos por ti, a Cuba, no solo vamos a lo que tú crees. También vamos a investigaciones como Jorge, como Nicolás, como a lo que Hugo. yo creo, no, yo les diría abiertamente, van al turismo sexual. ¿Para qué si Cancún es un destino de turismo sexual igual? No te creas. ¿Cómo que no? No, los cuerpos no son los mismos, ni los colores tampoco, ni los olores. ¿Usted ha ido a Cuba? No. Maestro, ¿no? ¿Seguro? A las Don cineteras. Ángel Santís es integrante de un dueto aquí en Cancún, Así es. ¿verdad? ¿Y dónde está el otro? Fue la- Se fue a Cuba. Bueno, llega de La Habana y Cuento de uno, que es muy novedoso. se atrasó el vuelo de Cubana y no alcanzó a llegar. Acércate al micrófono, Santis. Sí, lo que pasa es que el otro compañero pues tuvo una operación y hace 8 días y está recuperándose, pero no pudo asistir al programa. pues, ¿Es de Oaxaca o de Chiapas? del estado de Chiapas. El apellido Santís es de por allá. Sí, Chiapas. del estado. Mayormente es en San Cristóbal. Sí. Todo eso, el apellido es de San Cristóbal, San Juan, Sí. todo de los altos de Chiapas. Todo lo que sea santo. Bueno, los altos es un decir, porque usted mide como 1,58, 1,62. Por ahí, más o menos. ¿Verdad? Sí, no sé. Eso de los altos. Más o buen menos, ojo, Lilia. casi le atinó. Mide rápido. No, es que Bien. una vez me preguntaron cuánto me diste. Tuve que decir la Que cantidad. Oye, Era la altura. eran los tiempos de los 3 pesos. Ahí te dejo 3 pesos. 2 pesos. ¿2? Sí, era la de Bartola, de pagas la renta, el teléfono y la luz. Jorge era Botarate, daba 3. Era el teléfono. Sí. Ah, El Dice teléfono y la el teléfono luz. y la luz.
Eran tiempos interesantes. Estaba leyendo un reportaje muy, muy interesante sobre la Hora de México. Aquella vieja estación de la Ciudad de México. Si jaste la Hora de México, son la hora del Observatorio Nacional, decían la hora, y Sastres Macasaga, y Aldama y Buena Vista, y guau, y volvían a dar la hora. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el éxito? Cada minuto era el minuto la hora. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, obvia, pero no nos... Los relojes de pulsera eran muy caros en aquel tiempo en México. Entonces la mayoría de la gente no tenía relojes de pulsera, pero sí tenía radio. Entonces ponían el radio porque no tenían reloj de pulsera. Cuando se populariza el uso con los de plástico, ya no tenía sentido el jaste la Hora de México. De pila porque eran de cuerda. Ajá. Pero era porque no era muy amplio el uso de los relojes más finos, ¿eh? Los más finos, sí. Del uso del reloj de pulsera. Por eso era el éxito de los otros por la hora. Todos los calendarios. En muchos países habían estas radiodifusoras que daban la hora cada minuto. En La Habana había una radiodifusora muy famosa, el Radio Reloj se llamaba precisamente. Sí, Radio Reloj, sí, recuerdo. Entonces en el minuto te daban una cápsula cultural y luego la hora, y así. Bueno, muchas cosas se han ido perdiendo y otras en la radio y en las pantallas chicas se han ido incrementando, como son los narcocorridos y las narcoseries. Aunque bueno, pues para narcoserie ya lo que vivimos aquí en Cancún, ya por allá va, ¿no? Terrible. Estos ejecutados. Oye, pero terrible, ¿eh? Esto realmente da pavor. Y yo no veo que a la sociedad, Lilia, Carlos, amigos, les preocupe mucho. En cualquier otra ciudad la gente ya estuviese organizándose para pedirle, exigirle a las autoridades mayor seguridad, en fin, aquí ya lo vemos casi como natural. ¿Qué es lo que nos está pasando? Se está acostumbrando la gente con una rapidez extraordinaria. Ya lo que sucede hoy, se matan a 2 o 3, ya el otro día se hablan de otra cosa. Como que la gente se protege mentalmente. Lo que pasó hace unos días, donde en el lapso de 2 horas asaltaron 5 farmacias ISA y 2 Oxxo. En ese lapso, imagínate, que pudieron ser la misma banda, en fin, quién sabe, pero... Hay un problema, Jorge, que nadie está viendo desde el gobierno. Hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, el director de la cárcel fue cambiado y pusieron provisionalmente al jefe de los vigilantes, de los custodios, mientras nombraban nuevo director. En eso vino el cambio de gobierno y nadie se ha ocupado en cambiar o en nombrar a alguien. Entonces la cárcel sigue el jefe de custodios y eso significa muchas cosas. O sea, yo no estoy acusando a nadie ni estoy diciendo, pero un jefe de custodios tiene una función que no llega a dirección, no tiene un sistema de cuidados o de ciertas cosas que hay que cuidar de la cárcel, y esta es una cárcel muy peligrosa y está con muchos problemas y se generan problemas allá que repercuten afuera, muchísimo. Entonces las autoridades deberían de nombrar un director capaz, con carrera, con formación y que no esté involucrado, como seguramente el jefe de custodios está involucrado con sus custodios, con la gente de adentro, porque debe tener mucho tiempo ahí y por eso lo dejaron de encargado. Pero ya más de 1 mes y medio. Y lo mismo está pasando en la cárcel de Playa del Carmen. Nombraron a una señora que ya cometió 2 o 3 pifias, como que en un pastel le encontraron unos chips de teléfonos y la señora, de buena gente, la directora, se los fue a regresar a la que metió a los chips, que porque era para que su marido se comunique con ella o para que estén en comunicación. Señora, eso es para delinquir, no para comunicarse. Pero es una muy educada. Muy educada. Yo creo. Así debe de ser. Eso debe de ser. Son temas que de seguridad. Parecerían irrelevantes, pero son muy delicados. Yo ayer pasé por Tulum y pasé por Playa del Carmen, en la carretera. Y aquí a la entrada por el aeropuerto. En las casetas ya no hay filtro. Ya no hay parados policías. Y eso Jorge también decía que afecta. ¿Qué le pasa a la sociedad? Yo creo que a diferencia de otros lugares en donde tienen ubicados en las afueras de las ciudades las operaciones de los malos,
no necesariamente dentro de las ciudades. Aquí los tenemos. La gente sabe muy bien en dónde están las narcotienditas. Sabe muy bien qué es lo que se distribuye allá en la zona de Los Milagros, en el centro de convenciones. Incluso se habla abiertamente de quiénes son los nuevos bares, etc. ¿Cómo sales a manifestarte cuando los malos saben que sabes todo eso y que te van a identificar y que no quieres ver agredida a tu familia? Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales la gente no sale a protestar. No porque no estén apanicados, ¿eh? Sí, están yo me apanicados. refiero a que salgan a denunciar. No, denunciar en este país No. Bueno, es la tarea más riesgosa que hay. Ese es el tema. A exigirle a las autoridades, oiga, denos más, procuren más seguridad en la ciudad. Es el miedo, pero también hay una banalización total de la violencia. Tanto en los narcocorridos, tantos en esas telenovelas, tantos en los juegos. No, de los yo no niños. estoy de acuerdo. Te voy a decir, los corridos son una expresión musical muy mexicana. Los había en la Revolución para exaltar la presencia de los jefes revolucionarios, etc. de los caudillos, Durante héroes. los años en los que en México hubo una economía sana, un crecimiento apropiado, los corridos se daban más en razón del contrabando, de la fayuca y uno que otro de la usura, ¿no? Del viejo usurero que se había muerto podrido por andar cobrando el 5%, fíjate, cuando ahora es lo que se cobra, ¿no? Bueno, eso. Entran realmente los narcocorridos como tales, ya como los conocemos ahora, con Caro Quintero, después de la muerte de Camarena. Es entonces cuando surge el narcocorrido. Francisco Labastida Ochoa, siendo gobernador de Sinaloa, dio a conocer que había reunido a los radiodifusores del estado y tal, solicitándoles que ya no tocaran los narcocorridos porque estaban fomentando la violencia. Cuando realmente los tratos en Sinaloa siempre habían sido que no se vendía droga dentro del estado. O sea, él no tenía ese problema. Los radiodifusores, salvo 2, aceptaron no tocar narcocorridos y a la semana siguiente los empezaron a tocar todos porque se quedaron sin anunciantes. Era la música que la gente escucha. Lo podremos ver así muy por encimita porque no los escuchamos frecuentemente. Pero el narcocorrido es toda una ceremonia, pues te tienes que vestir de botas, usar sombrero, la camisa de cuadros, el narcocorrido se baila. Y bueno, la camionetota. Tiene también una escenografía el narcocorrido, no es tan sencillo. Pero dicen que el narcocorrido provoca este sentimiento de euforia. Y de ascender económicamente a través de las ilegalidades. Bueno, luego dicen que las narcoseries fomentan la violencia, que hay que cuidar, dijeron los legisladores la semana anterior, que hay que cuidar los derechos de los niños. Y que entonces, además de que están violando los artículos tal y tal y tal de la ley, están afectando a la niñez. Bueno, yo les diría, primero que nada, a la niñez le afecta que los padres ganen el salario mínimo y no tengan para darles escuela, y no tengan para darles una alimentación adecuada, y no tengan para nada de eso. Si tú quieres tener estas inquietudes aspiracionales, bueno, pues que te ofrezcan buenos empleos, que tengas oportunidad de trabajo, de ascenso, de todo esto. Porque las generaciones de antes, como las de nosotros, no caíamos en esas cosas porque veías, de alguna manera, se cumplían tus aspiraciones. Podías ascender en tu trabajo, tener otras cosas, en fin. Había esperanza. Había esperanza, no la hay ahora. Y luego yo pienso, bueno, si yo tuviera un hijo enfermo o no tuviera para darles de comer a mis hijos, y de repente yo veo pasar una señora alajada, yo sí le ando dando un pepenón, pero por supuesto que sí. Y si el narco te ofrece, porque además lo dijo hasta un subprocurador, habrá que aceptar que los narcotraficantes le devolvieron la dignidad a los padres de familia, porque volvieron a llevar el gasto a sus casas. Entonces, claro. Sí. Un ejemplo, perdón, uno como músico, ahorita va uno a ofrecer su trabajo, ya no te piden canciones, lo que es normales. Lo que te dices, traes corridos pesados, pues traigo unas que otras. Pues cuando ahí, si no las llevas, pues no ganas.
no ganas y no sacas lo de la papa para el hogar. Y nosotros pues tenemos que hacernos a trabajar un poquito más sobre ese tipo de canciones, corridos, porque es lo que nomás da el sustento para nuestro hogar. Y como le digo, si no lo aprendemos o si no bajamos ese tipo de música, pues casi no trabajamos. Ahorita mayormente los tríos casi no trabajan porque este fenómeno está lleno de esperanza, de pobres se devuelven ricos. Entonces, y también se burla del gobierno, de la ley. Sí, de hecho sí. Es son crítico. Impunes. Yo creo que es triste que hayamos llegado a esta situación de los narcocorridos. Para mí, los narcocorridos son lo más deleznable y detestable que hay en cuanto a la música. Es la degradación del gusto. Y no solo del gusto, sino también la degradación moral, el reflejo de la degradación moral que vivimos en este momento, que se debe al desempleo, que se debe, en fin, todo eso. Nada justifica que la gente delinca, nada. No hay crisis económica, ni familiar, ni social. No se puede justificar la delincuencia. El que roba es un ratero y el que es ratero debe estar en la cárcel y recibir un justo y merecido castigo. Nada más. No puede ser que se haya degradado la música norteña, voy a hablar de la música norteña, a los narcocorridos. La música norteña, las polcas, todo lo que se tocaba o se toca todavía allí, es una música, un género, pero maravilloso, mejor inclusive que la música country, que se bailaba mejor, contaba bonitas historias de amor, pero también de bandidaje, pero del bandidaje revolucionario, ¿no? De los que iban contra el poder, de los que Lucio Blanco y todos esos, en fin, hay muchos corridos, iban contra el poder establecido. Dice Hugo que para corridos los de Chetumal. Sí, en fin, esa es mi opinión, ¿no? O sea, en síntesis. Pues sí, qué bueno que no escuchamos a Beethoven, porque diría, miren lo que han transformado la música. Finalmente la música surge del pueblo y es para el pueblo, y el pueblo esto es lo que está sintiendo. Y además, es lo que está sintiendo, es su forma de retar también al gobierno. Y ojalá la retaran cantando, pero la retan actuando. O sea, hay corridos, independientemente de que hablen de algún narcotraficante, hay corridos que exaltan valores, la dignidad, la lealtad. Aunque sea un bandido, aunque sea un narco, siempre se exalta la valentía, se condena la traición en los corridos mismos. Ahora, en cuanto a la legalidad, ¿qué es bandidaje? Pues hay que verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita para nosotros el que vende marihuana es un narco que está fuera de la ley, pero en California no. O sea, ya es relativo hasta dónde es legal y no es legal. Claro. Entonces, Pablo Escobar lo veía como un santo también. Ahora, hay corridos que sí son obviamente deleznables. ¿Por qué no pasamos Pablo Escobar? Hay corridos deleznables completamente que ofenden a la mujer, que ofenden al propio ser humano. Pero hay corridos que exaltan valores, aunque el sujeto al que le estén dedicando el corrido sea un narco. Pero se exalta los valores como la lealtad, ya lo dije, como la lealtad, como la valentía, ¿no? O sea, no es todo malo en los corridos. Que se ha degradado mucho, eso pues es parte de la misma descomposición que estamos viviendo, pero el corrido en sí no es algo que se deba prohibir. Como siempre, nuestros políticos, nuestras autoridades quieren resolver cuestiones que vive de la cotidianidad, los quieren resolver con decretos. Hay que mejorar la educación de los niños, hay que mejorar los ingresos de las familias. Y eso obviamente va a ir generando ciudadanos con niveles de cultura, con niveles de educación, que van a ir obteniendo un criterio que les permita definir qué es bueno y qué es malo, y qué música es fina y qué música es corriente. Fíjate que en este momento yo tengo un hijo adolescente. Y ustedes conocen, tienen hijos, nietos, un hijo nieto tengo yo. Y entonces, esto es grave porque los jóvenes, los millennials que le llaman, los que nacieron en el 2000, 2001, o en el 99 inclusive, se van dividiendo.
Esta es la división, aparte de la pobreza, se dividen en gustos. Muchos de estos niños, adolescentes, son fans de grupos que yo no conozco, de grupos en inglés, de grupos de calidad, pero de la música en inglés. Eso hace que aprendan inglés para poderlo entender y todo eso. Y los jóvenes que andan, muchos de ellos, no, la división no es nada más económica, ¿eh? Muchos andan en las camionetotas y andan a todo volumen con los narcocorridos. Así es. Esta es la división que se está dando. Mientras unos se preocupan por estudiar, basan su ascenso social en el estudio, los otros están viendo qué hacer fuera de la ley para el ascenso social. Yo creo que no debemos alentar que el ascenso social y económico se base en la violación de la ley, ni justificarlo, porque un día nos puede tocar. O sea, vaya que alguien asalte tu casa, te asalte a ti, y vas a decir, sí me asaltó porque pobrecito, te necesitaba llevar el pan a su casa. O sea, ¿lo vas a justificar? No. Le caes a cacerolazos como las tres mujeres. Bueno, es que una cosa es ver, yo creo, los problemas desde un punto de vista directo en el que puede surgir un ataque personal, y otra cosa es verlo desde el punto de vista de problema social. Claro. Y lo que se tiene en la actualidad es un grave problema social. Es como cuando hablan de una mala economía porque no han pagado 1 millón de personas la tarjeta de crédito. Si es 1 millón de personas, ya estás hablando de un problema social. Ya no estás hablando de una falta de pago. Es lo mismo que sucede ahora. Si habláramos de asaltos de manera eventual, bueno, pues obviamente no habría ningún tipo de justificación para nada. Pero lo que se ha hecho con el desempleo es que se vaya engrosando, vaya siendo cada vez más numeroso el ejército de la delincuencia. Porque hay que partir de una base, bueno, todo el mundo necesita sobrevivir de la manera que vayan sea. Estos jóvenes a protestar contra el gobierno, contra la mala política económica que tiene postrado al país. Eso sí lo podría yo alentar, pero no a delinquir. Que ¿por qué no van a protestar, que se organicen? ¿Por qué no? Pues por algo que tú también defiendes en un contrasentido, que es que utilicen las redes sociales para mentar madres. Así no se protesta. Ahí se desahogan, ¿verdad? Sí, algunos, vámonos al corte. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues vamos a ver ahora esta de las series, la de Pablo Escobar, que creo que fue una de las primeras. Y bueno, al parecer no tenemos tampoco nada que envidiarle a Colombia, porque ellos tenían a su Pablo Escobar, nosotros tenemos al Chapo, a Caro Quintero, al Mayo, al Azul, ¿no? Al Verde. Al Verde. Ah, no, ese no. Ese es de otra mafia. Sí. Por Dios, es más peligrosa la Verde que la otra. Hasta que la moto. El Verde nos cuesta más dinero, no friegues, no. Hace como año y medio tuvimos aquí al hijo de Pablo Escobar, que nos platicó una parte de la historia. Ahora anda en Rusia platicando otra, dice que el papá se suicidó. Primero decía que eran los policías que habían formado un frente, los militares, para matarlo. Sí. Pero fue filmada la acción de los militares sobre un techo. Así es, está filmado. Está muy filmado. Sí. El histórico está, ¿no? Bueno, el muchacho anda viendo cómo saca lana, ¿no? Y cómo vive. Sí, es lo que anda haciendo. Sí. Pero ¿tú crees que necesita? Lo que pasa es que tantas caletas que seguro quedaron, pero no las pueden sacar. Con una que encuentre, porque creo que no le daban la dirección correcta. Luego, algo que hizo Kate del Castillo, ¿no? La caleta. Que fue la que entró ahora con la cuestión del Chapo, la Reina del Sur. Doña otra Kate narcoseria. Próxima Pulitzer. Ancina Fíjate como lo oye. ¿Tú crees? Ella hizo lo que no pudo hacer la inteligencia mexicana. Encontrarlo. Bueno, así le ha pasado también a periodistas. Acuérdate cuando Don Sampe. ya no andaba tan buscado. Sí. Mira, yo creo que está más sencillo el asunto. Escuchar o no escuchar los narcocorridos es una opción personal. Queda dentro de las facultades de la persona. Como el alcohol, el Estado no tiene por qué meterse ni en tu radio, ni en tu cama, ni en tu hígado. Ok, pero los espacios que se utilizan son espacios públicos. Eso se deben restringir a los narcocorridos, punto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que reflejan una realidad aumentada, porque todo esto tiene que estar aumentado, porque si no, la realidad siempre sentido. supera a la ficción. También es cierto que retroalimentan. También es cierto que hay una serie de débiles mentales que sí creen que con las drogas y el tráfico y todo este tipo de cosas van a tener la super chamacona y una lanota, cuando en realidad los matan a las primeras de cambio. Pero fíjate que en las narcoseries eso se desnuda. Sí, pero eso se retroalimenta. Porque tú no apuestas a que te vas a morir, sino apuestas a que vas a vivir.
Por eso es que se vuelve impenetrable en una sociedad, lo que decía Carlos Cardín. Sí, pero espérate, es que sí te puede tocar a ti, pero tú partes del supuesto de que no te va a tocar a ti. Ya cuando te acerca la bala te pasa rozando, es cuando dices, chingado, sí se puede. Pero por lo general no pasa eso. Ahora, ¿qué hacer? Pues prohíbanos en espacios públicos. Y que el que quiera ver eso, como quiera ver pornografía o que quiera ver películas de Godzilla, pues que lo haga. Lo que está mal es que todo lo quieran resolver por decretos y por leyes. Pues mira los diputados que tenemos, por Dios. Mira, todas estas narcoseries, por ejemplo, óyeme, estas torturas y todo eso, pues yo creo que también dicen, yo no me meto a eso porque me vaya a pasar. Pero tú crees que no te pasa. Por ejemplo, está esta de Rosario Tijeras. No, yo creo que sí. No. Luego viven encerrados de alguna manera, rodeados de lo que quieran, pero no pueden salir, no pueden hacer. No, pero para eso deben prohibir. Para que no les pase. Oye, todas las que además no es nada nuevo lo de la adoración a la muerte. El viernes 13, el desfile de estos de zombies en el Zócalo capitalino, hombre, tirándose la gente y los papás ahí muy contentos con los chamacos. Es un eso está momento peor. Cultural. Claro. Como ha ocurrido en distintas etapas. Tú hablabas de la revolución, los corridos de la revolución. Que también fue una matanza espantosa. Fueron en sus tiempos lo que el pueblo quería oír y quería que le narren, o como pueden ser los tangos en el sur, en Sudamérica, ¿no? Que narran cosas que suceden o son históricos y de momentos, ¿no? O en España también hay su manera de expresar las cuestiones de la cotidianidad. De gobierno, de sociedad, de todo. Por ejemplo, a mí me extraña mucho cuando voy a José María Morelos, que es una comunidad maya centrada en la península, y los muchachos pasan en sus camionetas, en sus trocas, con la vestimenta que tú decías, claro, la camisa. Disfrazados. Disfrazados. De cuadros. Pues esta, mira, este es de narcocorrido. Esta camisa es de narcocorrido. El sombrero. Y a todo volumen, el corrido norteño. Y tú dices, bueno, estoy en el corazón de la zona maya y está el norteño. Yo lo entiendo en Bonfil porque tienen mucha relación ahí con el norte, con Durango y todo. Porque en Bonfil también es toda una cultura. Es más, vas al cementerio de Bonfil y dices, esto es diferente a todo lo nuestro. Es lo que decías, es un pero fenómeno de moda. Sí, no, pero también cultural, de moda, también. De momento, pero en Bonfil, por ejemplo, yo lo entiendo bien por lo norteño, por la influencia. Van cada año a su pueblo, hacen una peregrinación enorme, creo que se pasan ahí 15 días, las familias más antiguas con los hijos nuevos, pues los que ya nacieron aquí, los llevan a ver su pueblo. Y cuando regresan con el narcocorrido y regresan con las trocas y regresan con todo lo que ven allá. Pero Morelos, José María Morelos, que no viaja para allá. Lo que pasa es que también ocurrió un fenómeno Lo que pasa es que también ocurrió un fenómeno. O sea, mucho tiempo la música grupera estuvo... Allá hay mucho norteño, pero allá hay mucho norteño. Allá hay mucho en Morelos, mi fijación de José María Morelos es que no hay gran relación, pero hay una explicación. Baja hay una por explicación. Algún conducto. Hay una explicación. Además, nuestros paisanos chaparritos bajándose de esas camionetotas han de parecer la caricatura. Durante mucho tiempo la música grupera se concentró en el norte, en el centro norte del país. A partir de los 90 la retoma la televisión nacional y empieza a difundir la música grupera, pues que Televisa con todo, entonces obviamente ya llega a todos los rincones del país. Y de ahí, pues, ¿quién ha impuesto las modas? Pues los medios masivos de comunicación, la televisión y todo. Bueno, pero ahora, de que si hay un efecto, la música de por sí tiene un efecto en la conducta de las personas, ¿no? Por algo las bandas de guerra en las batallas se llevaban porque exaltan a la gente a cometer, y lo mismo pasa con los narcocorridos. Así como una balada triste, pues te hace llorar, pues una música que te exalta a la violencia, pues también te hace sentir valiente en un momento dado. Yo lo viví. Yo de niño, yo crecí escuchando a López Tarso, los corridos hablados de López Tarso. En Michoacán. Y luego cada que iba a Michoacán, estando en Quintana Roo, yo iba a visitar a mis parientes, a mis primos. Y obviamente cuando ibas en la camioneta ibas escuchando, sí te exalta la música, por supuesto. Ahora, todo tiene que ver también con la educación. Si tú tienes una educación y pues tienes una conducta diferente. Una mayor cultura.
claro. Sí, pero oigan, quiero precisar nada más algo. Bueno, ampliar un poco la información que da Carlos Cardín respecto a Morelos. Pasa otro fenómeno que Hugo conoce, Nicolás también, de que en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, esta de la multiculturalidad de la... vivimos, aunque la palabra a veces no nos gusta, pero en un mundo ya globalizado. En Felipe Carrillo Puerto se da otro fenómeno. Ahí lo que los jóvenes escuchan es reggae. Y el héroe musical de Felipe Carrillo Puerto es Bob Marley. En las casas, en los bares, en los restaurantes. Es un movimiento de los últimos años. Es un movimiento cultural interesante. Hay 2 o 3 bandas de reggae que han tenido un éxito nacional. Y ahora es el reggaetón. ¿No has oído el reggaetón en maya? Prohibido en Además, esto en maya. Sí. Porque ahí es cultura. Y eso es También el reggaetón en maya, cosa. perdón, pero el reggaetón en maya en Carrillo Puerto y en Cantunquín. El otro día me tocó ver en las redes a un muchacho que hizo un reggaetón sobre las calles que están dañadas, sobre su ciudad, y disfrazado totalmente como los cuates que tocan, que cantan este tipo de canciones. Es un vínculo. Para el caso de Quintana Roo en específico, aquí hubo una estación de radio que creció en audiencia y en presencia porque se convirtió en grupera. La de Gastón Alegre. Así es. Super T. Y se metió en la zona maya y se metió en todas partes. ¿Cómo no van a influir en la... no tiene mayor ciencia. En primer lugar, la música es discutible, bueno, pero como es tan elementalita y va tan a lo básico, pues cualquier amigo de estos... Es totalmente, de toda forma, rentable, vamos a decir. ¿Qué es rentable? Porque la idiotez es rentable. Ay, por Dios santo. Que no, la imagen de los narcos no es una imagen negativa. Mi primer reporte me enviaron de Cuba para Cuba. ¿Para qué? En Colombia para hacer un reportaje sobre Pablo Escobar. Claro que nunca lo vi y nunca me lo enfrenté. En esta época estaba en cárcel. Pero te puedo decir que las tiendas, que los restaurantes tenían su rostro, tenían su cuadro, su foto, y la gente lo adoraban. Pues tenía en Sinaloa. Lo adoraban. Era un héroe. Entiende lo que dice George. Era un héroe. Cuando agarraron a la Barbie. Voy a decir esto, Nicolás, que políticamente quizás... Espera, porque no pueden hablar al mismo tiempo. Cuando pescan a la Barbie. Las playeras. El de la playera con un número acá. Se agotaron esas camisas en Belice, por Dios santo, en la zona libre. Y el de la del caballito con el número. Yo tengo uno. Ahí está. Sí. Hay casi muchos idiotas que compraron y unos pocos inteligentes que la compraron con que las vendieron. No, y otros los inteligentes que la vendieron. ¿Qué ibas a decir? Iba yo a decir. Bueno, que junto a esto hubo un fenómeno hablando de lo que dice Lilia, de la protesta, que es que el narcocorrido es antisistema y a mi juicio es triste que se haya llegado a esto porque hubo un movimiento en México y en Latinoamérica y en el mundo de la canción de protesta. Importantísimo. Que era realmente canciones con un contenido, 70, 80, con literarios, 90, claro. En fin, ¿no? O sea, vaya. Pero entonces era la canción de protesta donde había denuncia. A ver. Peñas folclóricas. A ver. Uno, dice el señor, que los millennium y que no sé qué, que tal y tal. Bueno, nosotros no seríamos, ¿qué seríamos los del quinquenio? Tú a saber. La generación medio siglo. Bueno. Sí. Ajá, los del medio pelo. Medio siglo del 20. Qué bonito. Bueno, pues estaban los Beatles, que era la música que cantan ahora los muchachos con otro nombre, con otros grupos, porque pues los Beatles no fueron eternos, ¿eh? Hay un momento en el que se tenían que morir y se murieron. Bueno, y del otro lado estaban los que cantaban Angélica María, Alberto Vázquez, los que refriteaban la música. Los que refriteaban la música norteamericana. Bueno. César Costa, ya, aquí tenemos. Aguas, que ya llegó. Ya llegó el que paga. Ya llegó el que paga, hay que cuidarse. Bueno, como que refritos. Entonces nada de esto tiene que sorprendernos. En aquel tiempo, pues también estaba el Volkswagen muy económico, que lo traían muchos chavos en la universidad, etc. Lo que está sucediendo ahora con relación a lo que hablas de las camionetas. Esas camionetas las compraron los papás.
Yo le preguntaría a mi hijo, ¿para qué quieres esa camioneta? O sea, tenemos vacas, vas a carrear leche, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Ah, no, entonces se compran. Entonces, yo no creo que puedas de alguna manera calificar al chamaco porque trae esa camioneta, porque esa camioneta se la compró el papá. Entonces, ¿a dónde está el papá? ¿A dónde está la mamá? ¿Dónde? Porque además es gente que ¿Qué camioneta tiene trae un tu hijo, poder Jorge? económico. No trae todavía. Económico. Pero algún día va a traer una troca. Sí. Hay algo que hay que ver con esto de las camionetas. También se permitió la entrada y la nacionalización de las camionetas que desechaban en Estados Unidos y hubo una enorme cantidad de vehículos que entraron al país. Pues Olivares Ventura era uno de los que metía eso y el contrabando Todo de aves. tiene su causa. Bueno. Igual que tiene su causa. Y luego esa reforma. dices tú, Jorge González, que las canciones de protesta, sí, las canciones de protesta no tenían nada que ver con México. Las canciones de protesta, no, las que se tocaban en las peñas y todas estas cosas allá. A ver, díganme una. No estoy de acuerdo. Las máximas canciones de protesta eran las de Chava Flores. No, para nada. Eso que eran, acusa un desconocimiento de la materia. No, hombre, había una revelación de lo que sucedía en la ciudad. Hugo, que nos canten una. No, ya cantaba. No. Eso es una protesta. Esa es una protesta. La generación que más o menos nos tocó a nosotros, la medio pelo, muy atiladamente definida. Era una, eso. Era una juventud, era una comunidad, una sociedad estudiantil y demás, sumamente politizada. Las manifestaciones en la Ciudad de México eran monstruosas. Quemar banderas en frente de la embajada gringa era casi por lo que sucedía en Vietnam, por lo que sucedía en otros países, no porque por lo que sucedía en México. Sensibilización política. Mira, en México no estaría como está si nosotros en esa época hubiésemos protestado realmente por la cerrazón que había en el gobierno. Pero más que canciones de protesta, eran las actitudes que asumían los cantantes cuando tenían la multitud. Porque efectivamente, tú dime una canción de protesta que denunciara así algo, o sea, ¿cuántas? No, había muchas. No, gracias a la vida, las canciones de Silvio Rodríguez. Hay un cantante mexicano. A ver, bueno, díganos una. Gabino Palomares, Barreda. No, estaba la guerrillera, la guerrilla de Guerrero. Sí, la de ponme la mano aquí, Macorino. Además, por ejemplo, vámonos al corte, ahorita volvemos. Cleta estaba en la Alameda. Qué triste cae la lluvia sobre las casas de cartón, que no es mexicana. Yo creo que no. Bueno, espérenme. Vámonos eran las canciones de protesta, más que nada en las actitudes que asumían en las multitudes, en los conciertos, que condenaban al gobierno, pero en las canciones casi no encuentras elementos. Hablan de la drogadicción. Y en el Estado de México, poesía, la que hubo en Avándaro, se cantaba poesía, ¿no? En el caso de las españolas. Todos, la gente no va a entender. Necesitamos hablar de uno por uno. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Estado de los estados. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx. Mare Publicidad
Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Sí, yo creo que lo que pasó con las canciones de protesta y con sus intérpretes y todo, que no tuvieron mucha publicidad, no tuvieron muchos discos, no tuvieron acceso a los medios masivos, sí se concentraron en la Ciudad de México principalmente, Guadalajara también. y en provincia muy pocas ciudades tuvieron el acceso a protesta. Pero Oscar Chávez ahí surgió. Oscar Chávez. pero no se volvió un tema cultural. Se volvió un tema de momento, de juventud, que llegó al 68, pero no trascendió. No trascendió. Sí, hizo historia. Sí, hizo parte de la historia, pero no fue popular. No bajó. Popular no, güey. No bajó. Pero bueno, ¿a qué le llamamos? Era más bien para A lo intelectuales que fumaban mota. No quiero decir que ustedes la fumaban, pero intelectuales fumo, pero que en ¿eso ese qué tiene que tiempo ver? fumaban mota y en Avándaro se pegaron ahí el churro. Animales completamente distintos. Sí. La Pero ahorita la se politización, la apología de fumar UNAM mota. y todo esto es muy propio de las grandes ciudades. Pero metes a Guadalajara, ¿eh? En Bueno, ¿y te has Guadalajara la preguntado ultraderecha por qué estaba estábamos- brutal. Sí, el yunque era su momento del yunque. Sí. Era el momento del Golpeaban gente que entraba a los teatros a ver cualquier cosa que supuestamente El atentara yunque contra que la religión. venía vengándose de los tiempos de la guerra cristiana. Nos acusaban de comunistas porque era para la imbecilidad Porque tenía- masiva. Cualquiera que dijera, pinche gobierno está podrido, igual que ahorita. No, pues es comunista. Acuérdense que... Porque siempre ha habido a quien echarle la culpa. Tú eras comunista, Gustavo ahora Díaz son los Ordaz. narcocorridos, Pasó en las Estados narcoseries, Unidos, pasó en las todos que lados. la búsqueda de las brujas, Ahora, entonces cazaron no, a las no, brujas. Pero aquí había un objetivo político obvio. Eran los Estados Unidos desestabilizando a gran parte de América. Claro, Era pero- el nacimiento del latinoamericanismo después de la UNAM, o sea, cuando nace. De hecho, el concepto latinoamericano nace en México, se cristaliza en México. Pero fueron los 60s. Sí, pero 60s, sigue. casi 70s. Pero sigue. Pero sí. Por ejemplo, tú te imaginas que estaban protestando por Sacco y Vanzetti en México. Y mentaban la madre por el asesinato de las costureras gringas, de lo del primero pero era para un nivel cultural bastante alto. No bajaba pero a lo es popular. que eso siempre se ha dado así. El narcocorrido lo que tiene es que baja al populacho. A la base. Estamos Por eso, estamos primero hablando tienes que de pensar. temas de diferentes. cosas completamente diferentes, porque volvemos a lo mismo. Todas No, lo que yo esas estoy dejando temas. es que sí había un pensamiento crítico, había una música Hay crítica, todavía. y no en el mismo volumen que en aquel tiempo. no. ¿eh? No, porque ahora no peleas se por da. tus cosas y antes andaban ustedes peleando Claro. por las ajenas. Claro. Por las Como decía- ajenas. Como decía un amigo, contra los ricos hasta emparejarlos. Eso. Una vez que- Claro, una vez que se emparejaron, se acabó la protesta. Si no se trata de Se dejar acabó. que nosotros sean ricos, sino subir nosotros. Pero hay porque que ver- todos pobres. Hay que ver cuál Se es acabó la la protesta. problemática. Hay que ver la connotación política en esta medida, porque tiene una connotación política. Más que andar cuidando si los jóvenes van a ser influidos de manera negativa por los narcocorridos o por las narcoseries, hay que ver quiénes son los que impulsan, por ejemplo, este movimiento de las series televisivas enfocadas al narco. A partir de esa novela que se llama Nada Personal, que empiezan a generarse otros contenidos más críticos sobre la realidad nacional,
y hay que ver cuál es la postura política de esos productores y esos directores, como Epigmenio Ibarra, ¿no? Entonces, hay cosas que están dirigidas para ciertas personas. Pues sí, venden algo y ya. Pues, a ver, bueno, yo nada más quiero ver, han resultado ganadores de muchos discos de platino y todo eso, pues los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte, estos señores de La Canta, el Jaguar del Sur, el Voz de Mando. A ver, que se junten todos estos a la hora, todos sus fans de estos grupos, a la hora que les quiten sus narcocorridos y vas a ver. Esa va a ser de las protestas. ¿Sabes por qué no van a tener problemas? Porque su principal mercado está en los Estados Unidos. Claro. Ahí les compran los discos, ahí van a sus conciertos. Pero además ese vacío se llenaría con otra basura. Claro, ganan más que acá. Quieren fama en muchos países los narcocorridos. Y allá no los prohíbe nada. No solamente, hay que ver cuál es la problemática. La problemática aquí es la droga, pues entonces es una voluntad del pueblo de hacer pero cosas. Colombia no tiene narcocorridos. Ahora, claro que sí. Claro, tiene los mexicanos, ¿cómo no? Claro. No, si hay hasta un narcotraficante que se llama el mexicano. Porque participación hoy. No. Pero están sobre los México. Los jóvenes mexicanos sí protestaban por las cosas. O sea, ¿y cómo se llama? Es un fenómeno político como no se ha vuelto a ver. También cosas. Desgraciadamente. Porque además esto, ya lo decían hace cientos, miles de años los griegos, nada de lo humano me es ajeno. Ese es uno de los fundamentos del ser humano. Entonces, a estos jóvenes les interesaba lo que pasaba en Vietnam, en Francia, pero también lo que pasaba en México. Claro. No hay que olvidar los grandes movimientos que se dieron y participaron los jóvenes en el movimiento ferrocarrilero, donde fue Demetrio Vallejo a la cárcel. El movimiento de los médicos, que también fue un movimiento, el movimiento magisterial, y luego el 68 fue un movimiento de mexicanos. Sí, pero casi todo estuvo focalizado en la capital del país nada más, porque a nivel nacional no el 68 impactó a nivel nacional, inclusive aquí en Yucatán, como no, hasta en Chetumal, que estaba lejísimos. Hubo algún movimiento. Y que no había universidad ni nada. Que no había ni universidad. Hubo un movimiento de jóvenes. Mira, ha impactado más nacionalmente este movimiento de los 43 que todo el movimiento del claro, 68. Hay más gente, pero eso no tiene mayor y hay más medios. En ese momento, por lo mismo que no había medios, fue muy focalizado a las principales ciudades. Yo creo que es al revés. Yo creo que el movimiento de los 43 no ha congregado a una multitud como la manifestación del silencio del 27 de agosto del 68. Sí. No lo ha convocado. Pero ha tenido más efectos lo de los 43 en la... Claro, ¿quién sabe? Mira, yo creo que Jorge tiene razón. Lo cual... Antes del 68, después del 68. De hecho, la clase política mala o buena que tenemos es una consecuencia del 68. Bueno, 68, 72, porque la matanza del día de los ahí está el asunto y el meollo del asunto, fíjate. 71, perdón. 71. Me parece que tienes toda la razón, pero es una razón para mí muy triste. Porque participó esa juventud con Demetrio Vallejo en el movimiento ferrocarrilero. Y ferrocarriles no hay. Participó la juventud con el movimiento magisterial. Y no tenemos ni siquiera un programa educativo correcto. Participaron los jóvenes, ¿en qué otro movimiento dijiste? De los médicos. En el de los médicos. Siguen las instituciones de salud sin medicinas, sin medicamentos. Están todos los galenos prácticamente criminalizados, porque si no dan buenos diagnósticos, ahora sí se pueden ir al bote, cuando no tienen ni siquiera los químicos para hacer los análisis y mucho menos para sacar una tomografía que evite que den un mal diagnóstico. Entonces, fíjate qué importantes fueron esos movimientos, tan importantes que tenemos unas rutas de ferrocarril pero endemoniadas que nos permiten la transportación de todo. El fracaso de todas estas políticas fueron porque sí, señor. Escribiste una columna diciendo que les dejamos a nuestros hijos, que es lo mejor que te he leído. Y esto es lo que le dejamos a nuestros hijos, luchas inútiles que les han dado presente. No luchar. No, al contrario, señor, pero yo creo que hay que luchar correctamente. Y lo que se vio es que eso fue que luchar correctamente. A ver, señor, ¿por qué la jefa por favor? Bueno, si quieres, vaya, si quieres. Jefe tienen los bandidos, directores las orquestas y reinas las del ajedrez. El corrido era una forma de llevar la noticia a los pueblos. Yo tengo entendido que un corrido como lo de Pancho Villa. ¿No te sabes Villero, uno de memoria? Un pedazo de un narcocorrido. De un narcocorrido. Pues sí, traigo varios. Pues nos cantas ahora que hagamos el homenaje de Saldaña. Claro que sí. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece. Muy bien. Sí. ¿Verdad? ¿Está bien? Claro, ¿Nos harías el favor? Usted me dicen el horario y el día.
Claro que sí. No, pues como les decía, pues los corridos de antes era una forma de llevar la noticia a los pueblos, ¿no? Lo que estaba pasando, lo que pasaba en uno, pues ya ellos lo transmitían en corrido, en una canción, que yo tenga entendido antes. Eso era la época de Francisco Villa, lo de la Adelita y todo. Pero ahora eso, como lo estamos platicando ahorita, lo de los narcocorridos, es una forma, creo que identifica a la persona, o no sé, de gustos y gusto de cada persona, porque si no hubiera el narcocorrido, pues... Sexo, violencia y muerte, ¿qué más quieres? Con eso haces una película. Señores, ya nos vamos. La gente pues, ya está acostumbrada ya a eso. Es una nueva forma cultural. Ustedes son los nuevos juglares. Conocer. Un amigo que cantan, sexo, violencia y muerte. Cantan la historia. Verdadera o no, cantan la historia. Exactamente. Y también la sufren, porque cuántos de los que cantan narcocorridos se han muerto. Y los han matado y los han ejecutado. Casi público. Y hombres y mujeres, pues ahí está la muchacha esta. Mejor no cantes eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nicolás Durán. ¿Dónde nos comunicamos contigo? Aquí en este programa o con Hugo Trejo, con estos ¿No tienes días. un correo? Ah, sí. Por favor. Nidugo, que es Nicolás Durán González, 2003, @yahoo.com.mx, o en mi revista La Gaceta del Pensamiento. Ahí te pueden escribir también. Sí. Escríbele a Nico. Nicolás. No, ¿cómo es que escribe a Nico? Qué falta de respeto, George. Nos vemos contigo, es un placer en Radio SQCS y con Jorge desde el café, es un placer estar con ustedes. Hugo. En La Cosa Pública, que es la columna que escribo en la revista Estos Días, en la página www.estosdias.com.mx, en Radio Fórmula los viernes a las 8:30 y obviamente aquí contigo. Don Ángel. Pues, antes que nada, pues agradecer por esta... ¿Dónde lo podemos contratar? Pues, ahí están los números que le voy a dar ahorita, es el 9981-924490. Ahorita lo pasan ahí. Y estamos a los órdenes para... ¿Dónde cantas habitualmente? Mayormente nosotros estamos en Puerto Juárez. Somos de los que andamos de lugar en lugar. De restaurante en restaurante ofreciéndonos en mes en mes. Pues muchas gracias. Excelente compañía. Un programa rápido. Claro que sí. cardincarlos@yahoo.com. Oye, y ahí podemos poner todas las virtudes que te encontramos para hacer presidente. Y también las que no. Jorge González. Pues aquí contigo en el programa de Café y ya con eso es más que nada. Muchísimas gracias por el favor de su atención y a todos nos encuentran en liliavillado.com. Ya se me había olvidado. Gracias. Hasta el próximo sábado. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside you?